Hola, un abrazo para todos. Vamos por la sexta cápsula. Eh, Creo que es importante hablar del sufrimiento. Hablamos del drama el otro día, eh, que tiene que ver con esta mente periférica, que solamente nos está enrollando en situaciones dramáticas para poder evitar vivir y vivir en función de la importancia que yo tengo para todos, para mí y para el mundo. Hago drama por todo. El sufrimiento, quisiera hacer hincapié como herramienta de despertar, pero no como una forma de vida, que eso se está mal interpretando y por eso quiero hacer esta cápsula. El dolor, eh, creemos que va a existir siempre mientras tengamos un cuerpo físico. El dolor siempre va a existir cuando te golpeas, cuando te caes, o sea, te doblas un tobillo, te pegas en la cabeza. Ese dolor siempre va a ser porque tenemos cuerpo físico. También hay un dolor emocional que posiblemente va a estar en mayor o en menor grado, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, de qué tan atentos estemos, en donde recibimos una mala noticia, se pierde un ser querido, eh, pasa algo que nos mueve y nuestro cuerpo emocional va a sentir dolor. O nosotros vamos a asimilar y vamos a creer que es dolor. Ese dolor, tanto emocional, tanto físico, eh, va a estar por lo general, va a estar mucho tiempo con nosotros, mientras estemos en estas condiciones, en este planeta o en 3D. El dolor como tal, eh, podríamos hacer un ejemplo, y lo he explicado en otras oportunidades. Cuando hemos trabajado con madera, cuando hemos trabajado con nuestras manos, no sé, cuando hemos salido a caminar a un cerro, qué sé yo, ¿le ha pasado que le ha quedado una astilla? Se han astillado. Y una astilla que será de 2 milímetros, 3 milímetros, 1 milímetro, a veces ni se ven, pero molesta, duele, duele mucho, dependiendo del lugar donde fue pinchada, esto duele. Y de hecho después nos apretamos, nos apretamos, nos apretamos y estamos de repente mucho, invertimos mucho tiempo y mucha energía tratando de sacar la astilla porque molesta mucho. Supongamos que esta astilla la tenemos 24 o 48 horas en el dedo índice, en el dedo pulgar, de la mano derecha, si eres derecho en la mano derecha. Entonces tú requieres eh, tomar una herramienta, tomar un lápiz, tomar un cuchillo, una cuchara, y ya tienes problemas para tomar la cuchara porque la pastilla está dentro. Ya tu cuerpo no está normal, tu cuerpo ya no es, ya no tengo una disponibilidad de mi mano en un 100%, porque tengo algo, un cuerpo extraño que me está generando molestia y me está generando dolor. Entonces esas 48 horas o las 24 horas que voy a andar con esa astilla, voy a tener un especial cuidado para no golpearme ese dedo, o no sé, no lo veo. Entonces voy a tener mucho cuidado cuando me meto la mano al bolsillo, cuando quiero sacar algo, cuando quiero sacar las llaves de mi bolsillo, el dedo posiblemente lo deje afuera, eh, voy a hacer, lo voy a hacer con la otra mano, pero siempre voy a estar claro que hay una molestia y hay un dolor. Mi ser entero sabe que hay un cuerpo extraño ahí. Y mi cuerpo entero sabe que hay un dolor. Y por lo mismo, ese dolor, esa astilla, me despierta, me hace consciente que tengo un dedo y lo tengo que cuidar.
El dolor me hace estar consciente, despierto, atento, que no puedo pasar a llevar mi mano, mi dedo. Como estamos tan dormidos, como estamos en una sociedad dormida, lo único que nos despierta es el dolor. Nos pone atención. Cuando nos esguinzamos un tobillo, cuando nos duele la cabeza, cuando te vas en bicicleta y te caes y te pegas la rodilla. El dolor te va a acompañar varios días, semanas, posiblemente dependiendo de la herida. Pero vas a tener especial cuidado con esa zona de tu cuerpo para no generar más dolor. Vas a estar atento y vas a sentir por primera vez quizás en tu vida esa parte de tu cuerpo. La rodilla, el tobillo, el muslo, el cuello, lo que sea. Entonces ya esa parte que está doliendo la estás tomando como algo preciado, algo distinto, y estás siendo consciente de esa parte que para ti posiblemente pasaba desapercibida. El dolor nos permite estar atentos y poner atención para que esa zona se desinflame, para que reciba los cuidados que corresponden, para guardar el reposo que corresponde y para que esta zona se recupere. Se va el dolor, me saco la astilla y vuelvo a la normalidad en donde el dedo, la rodilla o lo que fue desaparece dentro de mi conciencia y sigo trabajando, viviendo mi vida como la he vivido siempre. Y vuelvo a hacer las mismas cosas, me meto la mano en el bolsillo sin cuidado, y tomo la cuchara sin cuidado, o sea, vuelvo a la normalidad. Bueno, ese dolor en ese momento me sirvió para estar consciente de esa parte de mi cuerpo. Cuando perdí a ese ser querido, cuando tuve un golpe emocional fuerte, también hubo dolor. Entonces, ese dolor emocional también me alertó con respecto a ese ser querido y me alertó con todo el dolor que yo tenía dentro. Eh, Sentí abandono, sentí impotencia, sentí angustia, sentí rabia, sentí pena. El ser querido me gatilló muchas cosas adentro, me gatilló memorias de dolor y me hizo consciente del dolor que yo tenía dentro. ¿Ok? Y es lo mismo. Entonces ese dolor me va a servir para gatillar y para motivar conciencia en mi cuerpo o en mi cuerpo emocional. Cuando se va el dolor, nos vamos de nuevo a la parte dormida y no somos muy conscientes de nuestro cuerpo físico y no somos conscientes de nuestro cuerpo emocional y simplemente vivimos la vida en forma normal. El dolor nos despierta porque o sea, es casi de sobrevivencia, o sea, sí, con el dolor tengo que estar consciente y tengo que estar despierto. Y tengo que estar despierto y tengo que estar claro de lo que está pasando con mi cuerpo físico o que estoy sintiendo un dolor gigante en algún lado de mi cuerpo, un dolor emocional, que me duele el pecho, siento una angustia, que tengo pena, que tengo rabia, que siento una depresión muy grande porque pasó. Ok. El dolor sirve para eso, para estar consciente. Y eso siempre va a estar. Pero el sufrimiento es parte del drama que inventamos para seguir repitiendo el dolor sin tener un gatillo que me genere dolor. Es decir, cuando me enterré la astilla, tenía un agente externo que me generó dolor, evidentemente. Y cuando yo saco la astilla, cuando la astilla sale, inclusive hasta el cuerpo la saca sola, cuando sale la astilla, eh, ya la gente que generaba el dolor ya no está. Queda la cicatriz, queda la molestia. Y uno todavía cree un par de horas que todavía está la astilla, como que todavía uno lo siente. Pero es el proceso que se está adaptando y se está sanando esa parte.
El sufrimiento es seguir creyendo que yo tengo la astilla. O el sufrimiento, que ya después lo mezclo con el miedo, en donde voy a creer que cada vez que agarre un trozo de madera o vaya a un cerro o esté picando un palo para meterlo en la estufa, me voy a clavar una astilla. Entonces, dejo de hacer actividades manuales, dejo de ir al cerro, dejo de tomar la madera porque me voy a astillar. Entonces ya entra un proceso de miedo y de sufrimiento en función a la memoria que me quedó de ese momento. El sufrimiento lo inventa la mente. El sufrimiento y el miedo lo inventa la mente. El miedo sirve para sobrevivir ante un ataque, ante un hecho, ante algo importante que me esté sucediendo. Pero el miedo ficticio que nos entrega la mente día a día para repetir la situación sin que esté pasando, es el conflictivo, es el problema. Esta sociedad vive en miedo. Le tenemos miedo al meteorito, le tenemos miedo al tsunami, le tenemos miedo al terremoto, le tenemos miedo a la guerra, le tenemos miedo a un virus, le tenemos miedo a los portonazos, a los delincuentes, a los inmigrantes, a todo. Nos metieron tanto miedo que le tenemos miedo a todo. Y sufrimos por esto. Y por ahí dicen, tienes que abrazar tu sombra, el sufrimiento sirve para despertar, y en muchas corrientes espirituales se habla mucho de esto, o sea, asumiendo que el sufrimiento nos va a generar muchas bendiciones. Las personas que están dormidas, los dormidos, Jesús hablaba de ellos como los tibios. ¿Recuerdan de lo que dijo de los calientes, de los fríos y los tibios? Okay. Dijo, a mi padre le interesan los calientes y los fríos, y los tibios los vomitará por su boca, algo así dijo. Los tibios son los dormidos. El tibio, el dormido, paga su karma con sufrimiento. El karma lo paga con sufrimiento. Y lo paga en forma proporcional a cómo generó él el sufrimiento a otras personas, al planeta o a sí mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley de karma. Se paga en la misma intensidad y la misma cantidad. Y tendríamos que estar miles de años pagando de esa forma. Y creo que faltaría. Ya, no. Se hace, se hace. Se está pagando de esa forma. ¿Pero quieres seguir sufriendo? Mm. ¿Seguir sufriendo para seguir sufriendo? Ese es el punto. Ya nos transformamos en masoquistas. Sí, también pago sufriendo. Ok, pago sufriendo. Pero es un pago bastante desagradable, es un pago muy largo. No soy consciente de lo que estoy pagando tampoco. Pero lamentablemente nuestro ego nos lleva a sufrir constantemente, en donde estoy generando más karma y es donde estoy pagando ese karma que estoy generando inmediatamente. Entonces, una cuenta que no se va a pagar nunca. Los, los que están en los extremos, los despiertos, pagan desde el amor, pagan con altruismo, pagan siendo lo que vinieron a ser, lo que vinieron a hacer y vinieron a ser como seres de luz. Las personas que están despiertas van a pagar con sus obras, van a pagar siendo ellos mismos, van a pagar siendo el camino que vinieron a recorrer. Ahí entra la misericordia. Y de hecho muchas corrientes espirituales, muchas personas que he estado escuchando, mismo Gustavo, nuestro amigo, el maestro Zulueco nos dice lo mismo. Estamos afectados ahora por la misericordia de Jesús. Él nos está dando el gran perdonazo para que no suframos más y empecemos a actuar desde el altruismo, desde las virtudes.
He escuchado a otras personas que están diciendo exactamente lo mismo. La experimentación ya terminó, ya vino un perdonazo gigante, el karma se detuvo, la cuerda, la rueda de karma se detuvo y queremos que ustedes, ¡pum!, salten, pero hagan lo que vinieron a hacer. Ok, entonces, después de toda esa vuelta que me di, el dolor me va a permitir estar consciente. Estar consciente es como me va a permitir sacar la cabeza del agua o me va a permitir abrir los ojos y ver la realidad. Estar consciente que tengo un cuerpo físico, estar consciente que tenía un problema con ese ser querido que falleció, estar consciente de que esa persona cuando no me habla me duele. Entonces tengo una memoria de dolor que tengo que sanar con esa persona, o tengo una memoria de dolor que tengo que sanar con esa persona que falleció. El dolor sirve para eso, para, ok, trabaja, estás consciente, aprovecha tu estado de conciencia y haz lo que tienes que hacer. Porque cuando se vaya ese estado de conciencia despierta, te vas a dormir. Es increíble, me pasó, no sé, un par de años, tenía un dolor tan grande en alguna parte de mi cuerpo que no podía dormir. No sé a quién no le ha pasado. Dolores jaqueca, gastritis, dolores de espalda, qué sé yo. Y buscas una posición tal que te permite descansar. De ese día, ¿sabes? Yo terminé hasta meditando, ese día me senté en el loto. Y me salía de esa posición y me dolía. Entonces el dolor me obligó esa vez literalmente a meditar y me obligó literalmente a estar en una posición para ser completamente consciente de mi cuerpo. Completamente. Entonces si me movía, si hacía esto, me dolía. Entonces el dolor te hace despertar, te hace ser consciente en ese momento que tienes cuerpo físico, que tienes un cuerpo emocional, que tienes deudas emocionales, te hace dar cuenta de muchas otras cosas que no estás dándote cuenta cuando estás dormido y no hay dolor. La gracia del dolor es que estás consciente, te das cuenta que estás vivo. Y con ese dolor, con ese estado de conciencia, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas en ese momento. ¿Han escuchado la frase que dicen que el crecimiento espiritual no se hace en un mat de yoga o en una meditación? Se hace cuando las papas queman, se hace cuando se está pasando por una crisis importante. A esto se refiere. El crecimiento espiritual se logra cuando te logras enfrentar a ese dolor, a esa sombra que te está mostrando esa astilla que tienes en el dedo. Es ahí cuando yo crezco, es ahí cuando yo renazco, porque tengo conciencia suficiente para hacer los cambios necesarios para enfrentar esta situación, sanarla y seguir creciendo. El sufrimiento solamente me va a servir para seguir perpetuando condiciones dormidas, para que mi vibración siga baja. Oh, ok, seguiré pagando con sufrimiento, pero me van a faltar unas 45.000 vidas para poder hacerlo. Si elijo el sufrimiento, ok, pero no lo recomiendo, no se recomienda, porque no vas a despertar para el otro lado, vas a amar el sufrimiento y vas a vivir en función del sufrimiento. No está bien, no está mal, pero lo único que vas a hacer, vas a tener una vida dormida o más dormida hacia la luz, más despiertas hacia la parte oscura, y te vas a ir aferrando cada vez a ese motivo de vida. El sufrimiento, eh, cuando no tenemos nuestra claridad, cuando no tenemos nuestro camino listo, el sufrimiento se transforma en un caballito de batalla, se transforma en una bandera que se toma y es el objetivo de vida que voy a vivir. Vivo en función del sufrimiento, vivo en función del drama. Y voy a sufrir, voy a sufrir, voy a sufrir. Ahora, si yo estuviese pagando con sufrimiento, oiga, esta es la cambio de moneda, sufrí, estoy listo, el tema es que el sufrimiento trae más sufrimiento. Y es como una vuelta y una vuelta y una vuelta que no termina nunca.
El despertar, gracias al dolor, nos va a generar cambios en donde posiblemente cuando vayas al cerro o cuando vayas a tomar esa madera, ya no te vas a astillar, porque vas a ser consciente de cómo fue cuál fue el motivo o cómo fue la acción que hiciste para astillar. Cuando despertaste gracias a ese dolor, vas a ser consciente de esa acción y no la vas a volver a repetir. Eso se llama ser conciencia. Lo mismo te va a pasar con el dolor de ese ser querido, lo mismo te va a pasar con esa persona que no te saludó. El dolor te va a servir para transformar. El dolor lo vas a identificar, te vas a hacer consciente de las causas que generaron el dolor y te vas a transformar. Vas a abrir conciencia. Va a haber una reflexión detrás, va a haber un darse cuenta detrás de las situaciones que pasaron y viviste esa situación anclado a tu corazón, lo viviste desde el neutro, lo viviste desde tu ser. Comprendió tu corazón, comprendió esta parte de aquí adentro, el proceso que viviste cuando te astillaste, cuando perdiste la vida, perdón, cuando perdió la vida ese ser querido o cuando tuviste algún problema con él. Cuando las experiencias las vivimos despiertos, conscientes y con herramientas conscientes, en reflexión consciente, en comprensión de lo que sucedió y lo llevo a mi vida, yo crezco. Yo crezco. Me transformo. Me transformo en un ave fénix, en donde ese proceso de dolor que la mente quiere transformarlo en sufrimiento, ese proceso de dolor lo miro desde mi corazón, lo miro desde mi parte despierta y con un proceso reflexivo, con un proceso con muchas herramientas de transmutación, de transformación, de respiraciones, como quieran llamarlo, con un acto simplemente de que mi ser se da cuenta que hay dolor y con eso ya estoy gatillando muchas cosas. Me transformo en ese ave fénix que va a quemar ese proceso. Y todo lo que es quemado por el fuego se transforma y se transmuta. El ave fénix no es matarse para tratar de vivir nuevamente o vivir matándose. No es una muerte, no es una muerte de tu ser, no es una muerte de esa esencia que tienes dentro tuyo. Lo que muere es esa parte que tú crees ser. Se llama muerte psicológica. O sea, aquí estamos hablando directamente de la muerte de un ego. Cuando me doy cuenta que yo no era el que estaba sufriendo, cuando me doy cuenta, el que tiene rabia, el que tiene angustia, el que tiene pena, no es mi ser, no es mi divinidad, sino es un ego que está dentro mío. Ese dolor que me hizo estar consciente se da cuenta que la acción egoica que tuve cuando me apreté la mano, cuando me enterré la astilla, cuando lloré por esa persona, cuando sufrí por esto otro, porque tenía ego, porque tenía apego, esa parte, cuando yo la observo, digo, wow, yo no soy esta persona, el ser no sufre, Dios no sufre, el que sufre es el ego. Entonces, el ego es la parte que se va a quemar. El ego es esa parte que se va a quemar y se va a transformar en luz. Va a ser el proceso de transformación interna. Vinimos a este planeta a experienciar experiencias con cuerpos físicos. Tenemos un largo currículum, tenemos una gran cantidad de vidas que nos hizo llegar a este momento.
este momento que es muy álgido y bastante importante en la historia humana, donde los tiempos se aceleraron, donde nos están apurando, pero de una forma impresionante para poder sanar todo lo que no quisimos sanar antes. Mucha gente posiblemente se va a liberar con el dolor o con el sufrimiento, con todas las cosas que están pasando, pero también hay muchos que están siendo llamados a liberarse en amor, a liberarse siendo ellos mismos, encontrando el camino hacia la perfección, o encontrando el camino hacia adentro. ¿Qué prefieres? ¿Seguir sufriendo o encontrarte a ti mismo? Hay mucha ayuda, tanto a nivel de 3D como de los otros planos, en donde nos están empujando literalmente a que hagamos cambios brutales en nuestra vida. Dejemos de sufrir, para que dejemos el drama, para que dejemos de culpar, para que dejemos de estar en esto, para que dejemos de creer en esta ilusión en la cual estamos viviendo. Somos cuerpos físicos habitados por un espíritu que formó alma para juntar las experiencias que hemos vivido en este y otros planetas. Nos están pidiendo que despertemos, que nos demos cuenta de nuestra realidad, no de la realidad dramática que nos está metiendo todo el día nuestra mente. Nos están pidiendo que dejemos de sufrir. Nos están pidiendo que dejemos de vivir la vida según creíamos cómo teníamos que vivirla. Nos están pidiendo que dejemos de ser lo que creíamos que éramos. Cuando se encuentren nuevamente con una situación de dolor, aprovechen ese estado de conciencia para darse cuenta que está sucediendo. ¿Se han dado cuenta que cuando están dormidos en la noche, están acostados y durmiendo, el dolor o el hambre los despierta? ¿O el frío los despierta? Tienen que volver y tienen que taparse, o se van a comer algo, no lo hagan de noche, pero te despierta el hambre, te despierta una molestia, te despierta el frío o el calor. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eres consciente en ese rato que tienes frío y te tapas. Eres consciente que en ese rato tienes hace calor y tienes que abrir la ventana porque hace mucho calor o porque tienes sed. Tu ser te está diciendo, oye, ocúpate de ti. Si sigues destabado, si sigues con frío, te vas a resfriar, despierta. Acá en la vida es exactamente lo mismo. Cualquier dolor que esté en ti durante el día, durante tu vida, te está diciendo despierta, no sigas haciendo lo mismo porque esto te hace mal y te va a generar sufrimiento. Despierta, date cuenta, trabaja en ti, anda a la causa que generó el dolor. Si vas a ir a sacar un palo nuevamente, fíjate cómo tienes que hacerlo. Ponte un guante, cambia. El dolor es para eso, despertar, ser consciente de lo que estoy haciendo mal y cambiar. No nos acostumbremos a sufrir. El estado inicial de nosotros no es el sufrimiento, es el bienestar, es la felicidad, es la paz, es la tranquilidad. En esta sociedad nos dijeron que teníamos que sufrir y tenerle miedo a todo. Eso ya se acabó, eso ya no existe. Y depende de cada uno de nosotros si vamos a seguir viviendo en lo mismo o empezamos a crear una vida nueva desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad. Ocupa el dolor para despertar, pero no te acostumbres a vivir con él. Estés muy bien. Un abrazo.